Hola a todos, ¿cómo están? Esta es la semana 43, este es el día 2, martes de español. Iba a decir martes de tenedor porque un resto de ustedes se preocuparon de que la relación de Dani y mía depende de un tenedor cuando Dani lava los platos. No, estamos bien, tranquilos. Ese es mi humor, entonces para que vayan conociendo mi humor. Eh, no, esta semana va a ser de wash y croma. Croma es saturación. Entonces, esas dos cosas me son súper difíciles. Yo no soy bueno pintando en wash, entonces decidí hacer dos cosas que la verdad son como el origen del sufrimiento para mí mientras pinto. Vamos a ver cómo nos va. Creo que ayer me fue más o menos bien, pero sufrí resto durante la pintura. Vamos a ver cómo nos va hoy. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes de español, martes el segundo día de nuestra semana de wash y saturación, wash y croma. El objetivo de esta semana es trabajar con dos cosas que son un absoluto infierno para mí, que son pintar con wash y pintar con colores que son altamente saturados. ¿Por qué pintar con wash es tan difícil para mí? Me refería a eso ayer. Wash para mí va en contra de mis instintos como pintor de óleo. Es decir, necesita que yo haga unos ajustes que son súper grandes para que pueda sentirme cómodo y para que pueda reconocer lo que he entendido que son como los tiempos de la pintura al wash, y eso para mí es súper difícil. O sea, yo siempre me he entendido como un pintor que tiene un altísimo grado de paciencia. Yo creo que me considero un ser humano con mucha paciencia y también un pintor con mucha paciencia. Pero yo ataco mis pinturas. O sea, cuando yo estoy pintando, y en particular al óleo, yo ataco mis pinturas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no pierdo mucho tiempo y tengo como la necesidad de querer ver de qué se trata mi pintura muy rápido. A mí me encanta darme cuenta si estoy como en el camino correcto, y entre más rápido lo puedo hacer, se me hace mucho, mucho mejor. Eso me ayuda a mí a identificar un montón de cosas. Me ayuda, por ejemplo, a identificar si la intención inicial que yo tengo, o sea, esa que va a ser como la guía durante todo el acto del pintar, durante toda la ejecución de la pintura, me ayuda a identificar si esa intención se está viendo reflejada desde el comienzo. Para mí es importantísimo que eso se vea reflejado desde el comienzo. Yo creo que una pintura, independientemente del estado en el que esté, debería reflejar hacia dónde se dirige. Yo sé que pinturas pueden mutar muchísimo y uno puede terminar tapando y tapando una pintura. O sea, no quiero decir que no sean válidas otras maneras de ejecutar una pintura, pero en mi caso, y yo ya conociéndome más o menos como pintor, es muy importante para mí entender que voy por el camino correcto. Correcto entendiéndose como voy por un camino que se acerca o que es fiel a la intención inicial que tengo, como esa idea inicial, como ese momento que uno se sienta antes de haber pintado y dice, bueno, esta pintura de qué se va a tratar. Y para mí es súper importante saber que logro encapsular como esa abstracción que es esa idea de tener una intención, y la logro plantear súper rápido y me doy cuenta si voy bien o si tengo que hacer ajustes. Y digamos que las capas subsecuentes, las sesiones que le siguen a esa pintura, se tratan de esos ajustes, se tratan de desarrollar la pintura, pero también de ir ajustando las cosas que quizás se habían alejado de ese objetivo inicial en ese primer momento en el que yo ataco la pintura, en el que yo planteo la pintura. Entonces, habiendo establecido que eso para mí es súper importante, para mí es tan difícil decir eso en wash rápido, que siento que ahí tengo una desconexión fuertísima. O sea, es una desconexión que habla más de una incapacidad que yo tengo, no que haya un problema con el wash. No, es más que me quedo corto yo en entender cuáles son los ajustes que tengo que hacer cuando pinto wash. Entonces en la pintura de ayer me demoré un montón, o sea, me demoré una eternidad en tratar de corregir el curso y llevar esa pintura que empecé a plantear, que se me desbarató toda, a un sitio donde yo dijera, listo, otra vez voy por el camino correcto. Eso me tomó horas. Yo ayer hablaba de que siento que es hora y media o 2 horas que no son perdidas. Honestamente tampoco es que yo las considere perdidas, pero pienso que estoy perdido durante esa hora y media, 2 horas. Y no es un perdido donde uno está divagando y uno camina como sin rumbo durante la pintura. No, es como
si yo supiera que tengo que ir haciendo ajustes para salir de ese embrollo en el que me metí, pero que se demora tanto en plasmarse y yo me demoro tanto en verlo que esa hora y media o 2 horas son un absoluto infierno. O sea, esos son los momentos donde uno como pintor, y yo creo que muchos de nosotros lo hemos sentido, donde uno se siente como agotado, derrotado y uno dice, no, yo no sé pintar, yo no sé para qué estoy haciendo esto, yo no puedo pintar, yo no sé lo que estoy haciendo, y uno a veces prefiere coger esa hoja y romperla en 1000 pedazos, botarla a la caneca, tratar de empezar otra pintura que seguramente va a ser igual de frustrante, o uno dice ya, todo por hoy me voy a acostar y voy a mirar al techo porque soy un fail absoluto. Ese momento es muy berraco, es muy duro. O sea, ese momento realmente le pide a uno muchísimo. Y seguramente lo que más pide es orden, paciencia y fundamentos. O sea, orden en el sentido que uno no puede pintar como loco. Y yo estoy acostumbrado a pintar como loco. O sea, los tiempos que yo manejo pintando al óleo simplemente no me sirven. Esto lo estoy diciendo así enfáticamente como para ver si me entra dentro de la cabeza. Pero esos tiempos no me sirven cuando estoy tratando de pintar en gouache. Son súper distintos. O sea, yo ya soy muy familiar con cómo se comporta una superficie en una pintura al óleo. Pero cuando esas variables me cambian, yo creo que racionalmente puedo identificar cómo están cambiando. Yo puedo explicarme a mí mismo, sí, la superficie está muy húmeda, tengo que esperar a que seque, no cargue el pincel con tanta agua, vaya construyendo poco a poco, como con cada vez más pintura, más cuerpo de pintura. Yo me puedo decir todas esas cosas, pero de ahí a que yo pueda ejecutarlas sobre el papel, no, hay un trecho larguísimo. Y ese trecho es la hora y media o 2 horas en donde honestamente me cuesta muchísimo. Y la pintura de hoy no va a ser distinta a la de ayer. Obviamente, por más de que yo haya aprendido acerca del gouache muchísimo ayer, no quiere decir que hoy va a ser como un ajuste instantáneo. No, las mismas cosas que me pasaron ayer me van a pasar hoy. Lo único que cambia es que yo ahora soy más consciente de que esas cosas me van a pasar. No me van a asustar en el sentido que ayer me puse súper nervioso porque no sabía qué hacer. Hoy ya sé que ese momento va a venir, entonces ya no me pongo tan nervioso. No quiere decir que entonces yo no vaya a sufrir durante el acto de pintura. No, se siente igual de horrible. Entonces hoy por alguna razón, y esto es casi que masoquismo, yo dije, bueno, una de las cosas que me ayudó a tratar de encaminar la pintura de ayer hacia un camino que fuera como más fiel al objetivo que yo tenía, fue concentrarme como en pedacitos y tratar de modelar esos momentos de la pintura. Y pienso que eso es algo que yo naturalmente hago. Yo siempre veo un momento de la forma que me conmueve y aterrizo ahí, me doy el gusto de modelar ese pedacito y después empiezo a trabajar todas las zonas que están alrededor de esa zona que primero me conmovió. Yo creo que eso siempre lo voy a hacer cuando pinto, pero hoy me convencí de algo raro. Y creo que esto funcionó, aunque me hice la vida muy difícil, honestamente. Como tenía una condición de luz esta pintura, que era relativamente compleja, porque tenía un croma alto en algunos momentos, o sea, había áreas de saturación que eran bien altas. Las otras áreas eran como de transición y tendían a ser como un poquito más grises, pero tenían unos matices súper bonitos. Entonces había zonas que eran grises azules, grises verdes, grises morados, un rango de colores súper lindo. Como yo vi que esa iba a ser mi pintura, yo dije, bueno, si hay tantos matices y hay un rango tan amplio de saturación, pues desbaratemos la pintura, o sea, no le tengamos susto a que la pintura se nos desbarate. Porque ayer lo que más me dio culillo, honestamente, de estar perdido durante esas horas, era que la pintura estaba totalmente desbaratada. Mi instinto siempre me lleva a querer ver la totalidad de la imagen, a tener como acceso a la totalidad de la imagen, y cuando no lo veo me pongo súper nervioso. Por eso era que les describía esa manera como yo ataco la pintura al óleo en esa primera sesión. Entonces hoy dije, bueno, como esta pintura al gouache me está pidiendo que yo maneje unos tiempos distintos durante la ejecución, ¿por qué no aceptar algo que me es naturalmente incómodo? Pero es algo que me tiende a pasar cuando hago pinturas en gouache, como que todo se me empieza a quebrar y yo lo que veo son brochazos de gouache, pero no logro identificar rápidamente las formas que quiero configurar. Entonces yo dije, bueno, si esto está pasando, pues invitémoslo a seguir, que siga, que se tome un cafecito y que me haga compañía durante un poco de horas. O sea, no tenerle tanto susto, sino decir, pues bueno, si esto es algo que me está pasando naturalmente, en vez de pelear y tratar de ajustar, pues asumámoslo, naveguemos
esa agua que está súper turbia, pero naveguémosla, o sea, tengamos como ese deseo de navegar. De nuevo, no quiere decir que yo no sufra al hacer esto, pero quiere decir que por lo menos no me sorprende. O sea, por lo menos no me coge con la guardia abajo como fue ayer, que por mucho tiempo creo que yo no sabía qué hacer, yo no sabía cómo reajustar mi pintura. Entonces hoy dije, no, pues quebrémosla, o sea, quebremos esta forma en un montonón de formitas, porque aunque ese acto parece insignificante, a lo que me obliga es a tener un montón de paciencia, es a armarme de paciencia, literalmente como que la paciencia se convierte como una herramienta fundamental para la pintura, que eso es lo que me falta. Lo que me falta para pintar al gouache es entender tiempos de pintura. De nuevo, racionalmente los entiendo, yo creo que yo me puedo explicar a mí mismo cómo pintar en gouache. Pero cuando estoy pintando, no puedo seguir mis órdenes, me siento re bruto y yo creo que eso es lo que hace que el ejercicio sea incluso 100 veces más frustrante. Uno cree que uno sabe qué es lo que tiene que hacer, o sea, uno lo entiende y la experiencia de pintor de uno le dice, sí, usted obviamente lo puede hacer. Y después, no, obvio no, uno no la logra, por más de que uno se lo explique y yo me lo puedo explicar lentamente. Es muy difícil porque, de nuevo, yo ya tengo instintos de pintor al óleo que me cuesta ajustar, pero a mí siempre se me ha hecho súper chévere que uno como artista integral tenga la capacidad de hacer esos ajustes y hacerlos en ese momento. Entonces la pintura de hoy pues se me convirtió en casi que otro ejercicio, porque no es esa forma que tiene una noción de solidez inmediata casi, no es una forma que se nos presenta como tridimensional de una manera súper rápida. No, yo no logro hacer síntesis en gouache y yo creo que ahí yo tendría que hacer muchos ejercicios quizás pequeños, como unos estudios, donde debería concentrarme en síntesis. Eso es yo creo lo que me ayudaría más a pintar en gouache, como resuelva el gouache en media hora. Póngase 30 minutos y mire si puede decir lo que quiere decir de una manera muy simplificada. De nuevo, esto no quiere decir hacer detalles. De una manera muy simplificada, mire a ver si lo puede resolver en un tiempo de ejecución muy corto. Yo creo que eso me ayudaría muchísimo. Pero bueno, hoy el ejercicio fue un poquito distinto porque hoy dije son colores quebrados y estaba esperando ese momento en donde esa reunión de decisiones, si era coherente, digamos, si era un ejercicio que tenía un orden, pues eventualmente iba a llevarme a un momento donde la misma imagen iba a empezar como a configurarse. Incluso al comienzo tenía unos desajustes en el dibujo que tuve que ir como lentamente ajustando y esos son difíciles de aceptar. Uno cuando ve que el dibujo se le está escapando a uno, súper frustrante. Además, el dibujo con el que empecé, con el lápiz de color, me gustó resto. La cara de Cepa se me hacía que era súper chévere, que tenía un carácter ahí y una expresión re chévere. Y eso lo perdí rapidísimo. Entonces el nerviosismo es doble porque pues tengo que hacer una pintura, pero también por detrás en mi cabeza estoy diciendo, tenía un dibujo re chévere y lo dejó escapar. Tenía algo ahí súper bonito debajo y lo perdió. Entonces esas son cosas que uno tiene que dejar ir porque si no uno se castiga todo el tiempo mientras está pintando. E identificar esas cosas para mí es súper importante porque si quiero llevar a una conclusión la pintura, pues tengo que pasar por encima de esas cosas. Tengo que aceptarlas. Tengo que saber, sí, el dibujo era chévere, pero pues lo dañé y pues ya, no importa, o sea, toca seguir. Pero eso no quiere decir que yo me tenga que flagelar y me tenga que decir, pues ya no va a pintar nada chévere. No, pues la pintura será otra cosa. Será un estadio distinto en ese acto de pintar. Pero por ser distinto no quiere decir que sea mejor o peor. Entonces hoy fue muchísimo de eso. Creo que fue reconocer una situación que me es ajena y convencerme de que si yo me siento incómodo, pues puedo hacerme la vida o invivible o puedo decir, bueno, esto va a ser difícil, hagamos el ejercicio conscientemente difícil para nosotros y miremos a ver qué pasa. Si yo ya sé que estoy metido en un acto que es inherentemente complejo para mí, porque esto es para mí, debe haber personas para las que pintar en gouache es maravilloso y lo hacen naturalmente. Yo siento que Dani lo hace naturalmente increíblemente bien, pero a mí me cuesta muchísimo. Si ya sé que voy a sufrir, pues no es como hagámonos la vida más invivible, sino asumamos que esto va a ser difícil. Y entonces la pintura de hoy se siente un poquito distinta. Yo creo que al final, cuando la veo, yo digo, esta es una pintura quebrada, pero en ese
quebrar el color también adquiere un montón de atmósfera y una energía súper como distinta, re chévere a lo que yo hago generalmente y me gustó muchísimo, me gustó resto. Y de nuevo, quizás nunca hubiera asumido esas posibilidades si no acepto y asumo que el acto de pintar pues va a ser difícil. Y como me está pidiendo cosas distintas a las que naturalmente hago, pues tengo que estar tranquilo también con aceptar que de pronto el resultado de la pintura va a ser distinto a lo que normalmente hago. Y eso no me tiene que pesar tanto. Entonces creo que este segundo día me va a servir mucho para asumir que la pintura no tiene que parecerse a mis demás pinturas. Un ejercicio es un ejercicio, es un ejercicio. O sea, al final el objetivo de todos los ejercicios es salir como entendiendo un poquitico más, sí de cómo pintar en gouache y obviamente sí de cómo pintar con un croma alto, pero también de decir qué entiendo de mí mismo, o sea, qué pude aprender de mí mediante esta pintura, y yo creo que eso es lo más importante. Y en ese sentido es que yo le digo siempre a la gente, mire, por fea que sea la pintura que acaba de hacer, por malo que sea el dibujo que acaba de hacer, mírelo, examínelo, reflexione un poco acerca de lo que fue ese proceso de la ejecución de ese dibujo y se va a dar cuenta que puede extraer cosas valiosísimas de ahí. Y cuando uno extrae cosas valiosas, pues el dibujo no es que no vaya a dejar de ser feo. De pronto uno hace la cosa más horrorosa que ha hecho en la vida. Pero por lo menos uno no lo va a ver como una cosa inservible, sino que uno va a decir, esta hediondez que acabo de hacer me sirvió para aprender muchísimo sobre mí. Y apenas algo se vuelve valioso, pues uno ya no le tiene bronca. Uno ya dice, este momento fue importante para mi desarrollo. Y eso creo que es lo más importante de toda esta semana. Que aunque yo sienta que van a ser pinturas que me cuesta muchísimo hacer, siento que cada día soy integralmente un pintor más fuerte. ¿Qué quiera decir que soy mejor pintor o que sé más de pintura? No, obvio no. O sea, yo me voy a morir sin saber nada de pintura. Pero siento que me está proporcionando con más fortaleza para enfrentarme a próximas pinturas. Y eso se me hace súper chévere. Entonces eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana. Vamos a seguir con este parto, que es gouache con saturación alta. Entonces espero que me acompañen para que el sufrimiento no solo sea mío. Entonces nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao.